Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá esta mañana. Muchas gracias también por... Ah, gracias. Ya. Muchas gracias por la invitación a exponer. Ayer la charla de Pilar Rico cerraba comentándonos que era importante empezar a cuestionarse un poco cómo era la medición del mérito científico y eh, y cómo podíamos arrebatar un poco el concepto de calidad a los proveedores, ¿cierto? En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando también en cómo podíamos abordar este proceso y una forma fue a través de la caracterización de productos de investigación de universidades chilenas pertenecientes al CUP. Sí. Vamos a partir con algunos conocimientos, algunos conceptos clásicos y algunos conceptos que nos van a ayudar a entender un poco lo que vamos a abordar hoy día. Luego vamos a ver el objetivo, la metodología, algunos resultados y hallazgos y también conclusiones y recomendaciones. Quisimos partir con esta definición del manual de Frascati, donde se aborda la definición de investigación desde y define tres puntos: investigación básica, investigación aplicada e investigación asociada a desarrollo. En el caso de la investigación básica, plantea que no hay un objetivo práctico, a diferencia de la investigación aplicada que sí lo tiene. Y en la última plantea que hay una idea con este tipo de desarrollo de poder generar nuevos productos o mejorar productos o procesos que ya existen. En ese sentido, desde la ciencia abierta y desde la forma también clásica de evaluar el proceso de investigación, siempre ha estado muy centrado en los artículos y en lo que tiene que ver con las revistas también y el conteo de ellos. Eh, el proceso de investigación está muy asociado también a la indexación y ello a la evaluación. Para nosotros fue importante poder abordar esto desde investigar la investigación y poder cuestionarnos un poco cómo se ha hecho hasta ahora. En... Quiero otro micrófono, está con- nosotros estamos tratando de poner un énfasis especial en el tipo de publicación y sobre todo en lo que ocurre después de la publicación. ¿Qué pasa con las citas y qué pasa con el sentido que se le da a las citas? ¿Cómo se usa el conocimiento? eh, tenemos, sabemos que existen diferentes tipos de productos de investigación. Tenemos lo más clásico que va apuntado a los artículos, a los capítulos de libro, a las tesis, pero la idea es pasar hacia productos más diversos y que están muy enfocados aquello en los programas de ciencia abierta, donde cambia un poco el paradigma, donde en el pasado estábamos muy enfocados en la persona, en el impacto, en la cantidad de artículos que las personas podían, que el investigador podía llegar a producir. Y ahora la idea es pasar hacia un futuro donde vemos un esfuerzo en equipo, vemos mayor evaluación en relación a otras actividades, más allá de la investigación, como puede ser la parte educativa, el impacto, el desarrollo profesional. Y bueno, ¿qué es el impacto? El impacto tiende a medir numéricamente el conteo de algo, y la RAE lo define como la estimación de la relevancia de una publicación basada en análisis estadísticos de las referencias que se hacen a ella. Y además tenemos la definición clásica de Garfield, que cuando definió factor de impacto, lo hizo diciendo que era dividiendo el número de veces que una revista ha sido citada por el número de artículos que han sido publicados durante un específico periodo de tiempo. Esa definición se mantiene hasta el día de hoy. Y
A nivel nacional vemos que también vamos en la misma línea. En la acreditación de posgrado, en cuanto a la CNA, va a depender del programa, pero siempre se mide cantidad de documentos, cantidad de producción científica en relación a ciertos tipos de criterios que dependen ahí mucho del programa. Luego, la acreditación institucional también pregunta solamente por números, cantidad de producción científica en WOS, Cielo, Scopus y otras. Y además las orientaciones de la CNA van enfocadas hacia publicaciones indexadas y con un factor de impacto creciente. Y bueno, el impacto se mide, decíamos, contando cosas, y eso se cuenta a través de las citas y de otros indicadores como los más conocidos, el índice H o el Journal Impact Factor, que son dados por las indexaciones. Las indexaciones, sin embargo, tienen ciertos problemas con la trazabilidad. Es muy importante para cualquier método científico poder conocer esa trazabilidad. Es un concepto clave tanto en el ámbito médico como en la publicación académica y permite ver la integridad, la calidad y otros aspectos que van a permitir poder analizar lo que ocurre. Por ejemplo, en el caso de una muestra de sangre, no basta con contar que saqué una muestra de sangre, sino que necesito muchos otros datos, como por ejemplo eh, la fecha, la hora, quién era el paciente, quién tomó la muestra, dónde se tomó, etcétera. Volviendo a los indexadores, que son los que nos indican el impacto, tenemos dos grandes empresas, ¿cierto? Que es WOS y Scopus. Ambas definen ciertos niveles de impacto de acuerdo a sus indicadores y en general esto se define a través de las citas que se hacen en un periodo de tiempo. Pero para este análisis que nosotros realizamos, estamos considerando otras fuentes de impacto, que para quienes no lo conocen, OpenAlex es un catálogo abierto que cubre mucho más que WOS y Scopus. Tiene además una cobertura especial hacia las humanidades, que es algo que no está considerado en las otras indexaciones. Considera idiomas distintos al inglés y el sur global, que puede ser algo muy importante para nosotros acá desde Latinoamérica. Pero no considera crear indicadores de impacto ni de calidad. Bueno, se sabe que hay un cuestionamiento hacia la forma de evaluar la investigación, hacia la forma de evaluar a los investigadores, y ello se ha ido trabajando sobre todo a través de dos instancias, que son DORA y COARA. Estas iniciativas eh, pretenden que se vaya un poco más allá del conteo, que se considere el contexto, que se consideren las disciplinas y que se considere también otro tipo de productos de investigación. Y a nivel nacional, Chile no está lejano a ello. Tenemos estas noticias que quisimos destacar. En 2018, el Fondesit indicó que iba a permitir que los investigadores incluyeran otro tipo de hitos aparte de la productividad, muy en relación con lo que indica Dora. Y luego, 2023, como todos sabemos, sabemos y celebramos, ANID se adhirió a COARA. Y en relación a la CNA, tenemos que en 2022 hubo una reunión con ANECA para poder empezar a conversar sobre algún acuerdo en relación a la evaluación, a los cambios en la evaluación científica también. Y finalmente, en 2023, la CNA firmó un acuerdo con la NID, lo cual también parece muy auspicioso en relación a cómo se puede ir cambiando la medición que se hace de la ciencia en relación a la acreditación. Y bueno, yo les decía que hay que ir
más allá del conteo, la idea es ver también el contexto y cómo podemos ver ese contexto a través de herramientas como Cite, que nos permiten ver, analizar el contenido de los productos y ver cómo se están citando los productos entre sí, cuál es el sentido de las citas, en qué parte de un artículo se está citando a otro artículo, entre muchas otras cosas. ¿Y cómo llegamos a analizar esto? A través de nuestro objetivo, que es identificar y caracterizar las publicaciones previamente definidas de alto impacto y evaluar su influencia en la comunidad académica a través de un análisis de uso, incluyendo el seguimiento de las citas y el alcance de las menciones en otras publicaciones. Es importante destacar que esto lo hicimos solamente con las publicaciones de las universidades del CUP. Am, No, solo una manera de tal vez, en resumen, nuestra preocupación efectivamente es cómo se usan los artículos más que cuántos artículos produce una universidad, porque dependiendo del uso va a ser tal vez un grado de importancia, porque hasta ahora hemos asumido que hay ciertas formas de medir la calidad que si nos vamos a cómo se trabajan los laboratorios de investigación o los diferentes cuerpos disciplinares, nos asemeja mucho a cómo se lleva esa investigación. Y principalmente empezamos por las universidades del CUP, ya que no pensábamos que podíamos analizar grandes cantidades de información, por lo tanto necesitábamos algo manejable, en ese momento 25.000 artículos. Hoy en día ya estamos trabajando con más de 300.000 artículos, pero para el momento del resumen obviamente nos comprometimos a lo que estábamos trabajando en ese momento. Y lo interesante es que los hallazgos no han sido tan diferentes de los que hemos encontrado hasta ahora. A manera de resumen de la metodología, nosotros quisimos identificar estas publicaciones, llamémoslo artefactos de investigación. Llamándolos artefactos de investigación. Pensando en que en este paradigma nuevo de la ciencia abierta no solamente están los resúmenes, las hipótesis, la metodología, los datos brutos analizados, etcétera, filtrados por las publicaciones entre el 2012 y el 2022, tipo de artículo según Crossref artículo, ¿sí? Y que poseían más de seis o más citaciones, eso identificándolo por su DOI como identificador persistente. Eso lo complementamos con información del este definido impacto de las revistas donde habían sido publicados estos artículos. Por lo tanto, trabajamos con su ISSN para poder identificar ello. Y además se le agregó una información a través del DOI respecto al sentido que comentaba Isabel. Si estaba apoyando una idea, afirmando una idea, estaba ayudando a contraponer una idea en la cita, en el corpus del cuerpo, o simplemente estaba mencionando. Y con ello abordamos este análisis de artículos por universidad, la relación con cuartil y citación, la relación entre acceso y sentido de citación, y algunos otros hallazgos que les queremos comentar. Son 15 las universidades que conforman el CUP. El identificador persistente que utilizamos fue ROR, unívoco, identificador persistente para cada institución. Y las fuentes, como mencionábamos, fue OpenAlex, Scopus y Simago, a través del JCR, Web of Science, JCR, y obviamente Scite, todo esto consultado a la primera semana del 2024. Esta es una comparación un poco de lo que está indexado en OpenAlex y es el resto de las plataformas. El 2012, en general, el 58,82% de las publicaciones estaban indexadas en OpenAlex de WOS y Scopus, y ya el 2022, 72%. En verdad, este número es más grande todavía. Hay algunos preprints que hablan sobre el 90%, por lo tanto, la representatividad de ello es bastante buena. Recordando que luego nosotros pasamos un segundo filtro, que solamente aquellas publicaciones que estaban indexadas en alguna de estas dos empresas y asignado a cuartil fueron las que, con las cuales trabajamos. Solamente un gráfico descriptivo que el número de publicaciones cada año tiene mayor cantidad de DOI asignados, lo cual facilita la trazabilidad, lo que decía, lo que mencionaba Isabel, para ir a la fuente primaria de información. Se supone que nosotros deberíamos estar trabajando siempre con fuentes primarias, que en este caso sería o la revista y tal vez una pseudo fuente primaria es Crossref al asignar DOI, pero no con fuentes secundarias como Web of Science y Scopus, que no sabemos qué cosas están completando o no están completando. Así que respecto a ello, es muy estimulante que cada vez más publicaciones tengan DOI,
asignadas a estas instituciones. Con respecto al número de publicaciones, fueron 4.247 atribuidos a universidades del CUP, dado que alguna publicación podía tener doble afiliación al CUP. Trabajamos solamente con 3.981 artículos de atribución única. Eh, Pensábamos más, pero bueno, el 2019, como se ve ahí, algo ocurrió en el mundo y bajó el número de publicaciones y al año siguiente el número de citas, ¿cierto? Se vino la pandemia y el trabajo de investigación y su productividad disminuyó grandemente. Si nosotros vamos a analizar el sentido de la cita, primero, antes de ello, asumiendo que las revistas Q1, Q2 son de mejor calidad, Q3, Q4, nosotros asumimos también que el uso de esa cita va a ser diferente. Si el paper es de mayor calidad, por lo tanto, se va a usar para afirmar algo, rechazar algo, pero otro uso va a tener. Pero lo que encontramos fue que tanto Q1, Q2, Q3, Q4, el uso de ese artículo no varía mucho. Y si voy a ver un test de correlación por Spearman, no vemos ninguna correlación fuerte, lo cual es interesante pensando que estamos buscando dónde está la calidad reflejada en los cuartiles y no la logramos encontrar. Esto es para Web of Science, obviamente los cuartiles GIF. Y otra cosa interesante, pero esa creo que es otra discusión respecto a la reproducibilidad, ¿cierto? Que también está muy en boga la reproducibilidad o no reproducibilidad dado por el valor de P. En nuestro caso, si bien el valor de P es significativo, ese valor significativo no tiene ningún sentido con la correlación. Tanto la magnitud del efecto, que también es una discusión que está hoy en día, que los artículos no deberían ir solamente con el valor de P, sino que ser explícito la magnitud del efecto. Bueno, acá vemos justamente un ejemplo donde el valor de P es significativo, pero la magnitud del ejemplo no tiene mucha relación con lo que estamos observando. Con respecto a Scopus, en el Q4 se ve aumentado porque tomamos la decisión de cortar el eje Y, por eso salta del 20% al 80%, pero la variación no es tanta y si me voy al análisis de correlación, tampoco encontramos diferencias significativas. Lo cual también nos lleva a preguntar, bueno, ¿y dónde vemos reflejado la calidad? Al parecer, por el uso de ese artículo, no hay mucha relación con la calidad. Y el acceso a los artículos también fue algo que quisimos explorar por varios motivos. Y como les comentábamos, este es un estudio exploratorio, aún estamos tratando de aclarar muchas dudas. Y de hecho, parte de estar acá también es recibir sus preguntas para poder seguir enriqueciendo este estudio. Pensando que si es un artículo cerrado, va a ser más difícil acceder al corpus de ese artículo, pensábamos que iba a tener un uso diferente. Pero al ir a ver, vimos que no había diferencia entre artículos abiertos y cerrados respecto al uso de ese artículo. Lo cual también nos lleva a algunas preguntas de cuántas veces hemos visto en las tesis de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, que citan artículos y esos artículos están cerrados y no necesariamente la universidad puede tener acceso a esos artículos. ¿Cómo lograron citar algo que fue muy difícil que hubieran podido leer? Y a nivel estadístico, Chile, si bien usa Sci-Hub, y otras universidades en Estados Unidos incluso han hecho análisis de por qué tengo que seguir pagando por artículo, si mejor lo bajo de Sci-Hub. No está muy clara cuál es el impacto en ello en la investigación y la calidad de investigación, pero al menos acá algo nos dice, bueno, quizás sería interesante ir a ver más en profundidad por qué no hay diferencia en el uso. Y dentro de otras cosas que fuimos encontrando cosas como esta. ¿Cuál es la importancia entonces de alguna investigación, de trabajo de investigación, si por los cuartiles no estamos encontrando la calidad? Esta investigación que habla de clasificación, el impacto de la acidificación de los océanos, quizá para Chile es importante por la costa que tenemos. No está indexada ni en Scopus ni Web of Science. Sin embargo, tiene una alta cantidad de citas. Sus citas están dirigidas principalmente como apoyo a la discusión, eh, pero en algunos círculos académicos tal vez no sería válido. ¿Qué hace el investigador con este trabajo? Por eso el monito de la derecha. Y también otros hallazgos, parte también de lo que hablaba Pilar, qué fuentes utilizamos de información, fuentes primarias, secundarias. En este caso, este autor, si yo me meto a ciertas plataformas, me dice que es de X universidad en Chile. Pero si me voy a la fuente primaria, él no tiene declarada la afiliación. ¿Cuántos de esos datos son grises? ¿Cuántos de esos datos no corresponden a la realidad? El año pasado pudimos mostrar en el Congreso de Gobierno Abierto las inconsistencias que tienen Web of Science con sus datos. Y creo que esto también es parte de lo mismo, porque se asignan cosas y nosotros no estamos pudiendo
no estamos pudiendo recobrar y visualizar esos errores, ya que sabemos que la ciencia no es 100%, el método científico no busca el 100%, y usualmente es muy explícito en ello. Sin embargo, las fuentes de información que estamos utilizando no son tan explícitas en ello. Y sí podría eso hacer variar cada uno de los porcentajes, relaciones que vamos descubriendo. Conclusiones, bueno, creemos que existe una oportunidad de trabajar con indexadores de datos abiertos transparentes, en este caso OpenAlex. No tiene restricción de descarga, por eso les decía, estamos analizando más de 300.000 artículos ahora, cosa que es muy caro, es muy costoso acceder a eso desde Web of Science, y obviamente con las APIs de Crossref y DataSite también se hace muy escalable. Eh, Existe un aumento, una tendencia al aumento de publicaciones y citas registradas en los diferentes indexadores respecto a las universidades del PUP, perdón. Por lo tanto, se hace también muy interesante poder tener otras herramientas y tal vez explorar otras herramientas. No sabemos si esto finalmente va a poder entregar algo que pueda ser utilizado por los sistemas de acreditación, pero al menos estamos intentando abrir la discusión con datos. No se encontró una fuerte correlación entre la clasificación de artículos por cuartil y el sentido de la cita, y tampoco se encontró con SJR, ni tampoco se encontró con el tipo de acceso. Oportunidades, bueno, yo creo que hay una tremenda oportunidad de incrementar la trazabilidad y valoración de la diversidad de la producción académica y no académica, usando plataformas abiertas y transparentes para también tener la claridad de los errores y las oportunidades de mejora. Orientar los resultados esperados respecto al reuso e impacto de los productos de investigación. Ojalá redefinir conceptos como en la misma acreditación chilena que habla de corriente principal, pero en su glosario no define qué es corriente principal. Y según aspectos disciplinares, sí podría haber una interpretación diferente. Aportar mayores antecedentes para definir los conceptos de calidad, obviamente. Por ejemplo, esta tributación al objetivo de desarrollo de los ODS. Y necesidad de implementar sistemas de trazabilidad robustos y completar meticulosamente los metadatos, tanto en publicaciones como en otras fuentes de información, tanto quienes generan los metadatos como quienes los indexan. Porque estamos hablando de poner a disposición de las mismas comunidades académicas y otras comunidades de conocimiento, pero si no digo explícitamente de qué forma puedo usar esos objetos, malamente voy a poder aprovecharlos. Y eso también es un debe que vimos en los hallazgos, pero no quisimos colocarlo acá por la extensión de la presentación. Y eso lo queríamos mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel y Ricardo por su interesante presentación. Y ahora tenemos tiempo para 2 preguntas desde el público y también desde la transmisión Zoom. ¿Hay una pregunta? Buenos días. La pregunta es muy concreta, muy sencilla. Cuando hicieron el monitoreo de las revistas de la producción científica de las instituciones del PUC, ¿consideraron que el autor en correspondencia fuera chileno o solamente en general fuera coautor o autores secundarios también chilenos? Porque sí hay una segmentación. Cuando se considera que el autor en correspondencia sea chileno, hay una métrica que sí corresponde a la calidad que están tratando de identificar. Es mi pregunta. Sí, con las revistas que se podían, porque una de las no está estandarizado en la revista señalar cuál es el corresponding. Por lo tanto, yo de algunas revistas podía identificar el corresponding y otras no. Estoy hablando de fuentes primarias, independiente de cuál es la subinterpretación que hacen fuentes secundarias y terciarias. Si yo identifico solamente los primeros autores versus los últimos autores, o que algún autor sea de la Universidad del CUP, no logramos encontrar ninguna correlación. Buenos días, Carlos Ruz por acá. Una pregunta precisa y concreta desde el punto de vista de la agenda de política pública. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones que ustedes le entregarían a la NIT y CNA en materia de publicaciones y gestión de calidad, pensando en que, tal como ustedes señalan, tanto las universidades como el cuerpo académico está en un conjunto de mantras y relatos que no serían tan evidenciables desde el punto de vista de lo que ustedes han encontrado? Muchas gracias. Yo voy a responder una.
completar los metadatos, crear una capacitación para los editores de revistas, porque el principal problema que encontramos es no completitud de los metadatos, como mostrábamos ahí. No está la afiliación, a veces ni siquiera está el nombre del autor. Así de mal están los metadatos de las revistas. Hay un tema relacionado con gobierno abierto y también de esta meta investigación, que es cuánto se está invirtiendo en corroborar la información que está con la que sea. Si reviso las licencias, por ejemplo, lo que mostramos el año pasado es que Web of Science decía que había un tipo de licencia, después yo iba al artículo, decía otro tipo de licencia, después yo iba a Crossref, había otro tipo de licencia, no había consistencia entre lo que se estaba indicando. Y tal vez eso es porque no hace falta más información de cómo se manejan esas fuentes primarias y la caracterización que menciona Isabel. Creo que eso daría un contexto nacional para después saber cómo abordarlo. Pero definitivamente los datos primarios, hay una cantidad de información gris muy, muy importante. Aló, aló. Sí, gracias Ricardo, Isabel. Eh, Dos preguntas, me voy a aprovechar. Una, si tiene el estudio una especie como de doble clic para ver por área temática respecto a si esta calidad en realidad, no sé, sí en las artes o en otras, o en algunas áreas sí, en otras no, un poco se ha ido ese doble clic. Y si, más bien a modo de opinión, si ustedes consideran o qué nos falta o qué le falta a la NIT en realidad para empezar a considerar, por ejemplo, plataformas como OpenAlex dentro de los cánones que están aceptando más allá de WOS y Scopus. Eh, Anit, no sé, está acá Anit, así que los representantes de Anit. Yo creo que, eh, a ver, con respecto a lo primero, como mencionábamos, y lo hemos mencionado con Isabel varias veces, esto es un estudio preliminar. Hay varias cosas que no hemos resuelto. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en la visualización de investigaciones dependiendo del lenguaje? Es súper importante. ¿Qué universidades van en la autoría? Porque también varias personas han demostrado que si la autoría va a alguien de habla inglesa, es más probable que se acepte y es más probable que tenga mayor número de citas. Entonces hay un montón de cosas que están en el entorno de ese ecosistema de producción de conocimiento que nosotros no consideramos. Eh, Tomando en cuenta ello, sí, obviamente corrimos un análisis solamente para ver y no encontramos diferencia. Pero es súper explícito la subrepresentación de áreas disciplinares en las indexaciones clásicas, lo cual perjudica a ciertas disciplinas. Y eso tal vez es algo muy interesante de abordar. Eh, con respecto a la otra consulta, no lo sé, porque son estrategias diferentes para nosotros como institución. Es cumplir un deber, que es valorar todo conocimiento o producto de investigación, del ciclo de investigación. Y ese nivel como institución lo tomamos con el proyecto de Ciencia Abierta y luego fue heredado por la Subdirección de Gestión de Conocimiento. Por eso ahora venimos de dos áreas, ¿cierto? De investigación y de la subdirección generando cosas. Pero es por un deber institucional. Tenemos el deber de poder trazar todos los productos de investigación y artefactos de investigación. ¿Cuál es la mejor fuente? La que nos presente mejores características. ¿Desde dónde? Analizando fuentes primarias y secundarias. Ese yo creo que es el marcador de calidad porque lo estamos utilizando. Tenemos mayor control de ello. A nivel nacional, no lo sé, pero a mí me serviría, como decía para la pregunta de Carlos, mayor claridad con respecto a las descripciones, de lo que mencionaba también Isabel. Eso. Súper. Gracias Isabel y Ricardo por su valiosa ponencia sobre productos de investigación.